Bueno, vamos a dar lugar ahora al disertante Federico Lasalle, asesor técnico de la empresa Lapsa, y nos va a hablar sobre el importante impacto que tiene el aceite en el ahorro energético. Bueno, buenos días. Mi nombre es Federico Lasalle, soy asesor técnico de Lapsa. Hace 20 años que trabajo en lubricantes. Arranqué 10 años de industrial, de lubricantes industriales, después pasé por automotrices, trabajo en planta, en laboratorio y volvimos a industriales. O sea, hicimos como la vuelta completa. Y arrancamos en la calle y volvimos a la calle, visitando clientes. O sea, es la vueltita. De origen, de estudio, ingeniería aeronáutica. Pero bueno, terminamos en los lubricantes. Bueno, vamos a hablar un poco que normalmente le pedimos a los lubricantes cosas mágicas como que rectifiquen un motor y cosas así, porque generalmente con un líquido podemos dejar que consuma aceite, que no se me rompa el motor. Bueno, vamos a ver si con lubricantes podemos reducir el trabajo que hablaba Germán, el trabajo del compresor. Ese es un poquito de lo que hablamos en la charla. Empezamos hablando de la fricción. Normalmente uno piensa que los lubricantes son normalmente para reducir la fricción que se genera en el rozamiento de dos cuerpos. Y para hacerlo, lo que hacemos es colocar un líquido que puede ser, no sería un líquido, colocamos un medio. Puede ser gaseoso, puede ser sólido, puede ser líquido. Por ejemplo, el ejemplo del gaseoso que siempre vemos es el de la mesa del tejo. No sé si fueron a jugar al tejo en la costa cuando íbamos, que cuando se prendía la máquina, bueno, el medio que separaba era el aire. El otro lubricante gaseoso que hay no es muy amigable, que es el torno del dentista. Entonces, bueno, el lubricante, pero realmente el lubricante no cumple solo esa función. Cumple todas estas funciones: transmitir fuerza, aislar eléctricamente, lo podemos ver en compresores, en mucho tipo de equipos. Reduce la fricción, reduce el desgaste, reduce el ruido, refrigera, es una función muy importante refrigerar, protege superficies contra la corrosión, mantener limpias las superficies y amortigua. Por ejemplo, los amortiguadores tienen lubricante dentro, básicamente. Pero vamos un poco más a lo que nos interesa. Bueno, en el motor tenemos muchas funciones, por eso un lubricante de cárter estamos hablando de 25-20% de aditivación y base. Y en lubricantes de compresores hablamos entre 3-4% de aditivación. Por eso me voy a hacer mucho foco en la base, porque en los compresores trabaja mucho la base y no mucho los aditivos. En el motor trabajan mucho los aditivos y poco la base en general. Yo puedo llegar con una buena base mineral, puedo llegar casi al rendimiento de un sintético aditivando bien. Funciona el lubricante del compresor, puntualmente bajar el calor de compresión. Bueno, yo voy a hablar puntualmente del amoníaco. ¿Por qué usamos 68? ¿Todos tienen compresores de aire, tornillo? Básicamente que le ponen 46 y un 32. El principio de lubricación es el mismo, es un tornillo igual, más chico, más grande, pero es igual. Y en un compresor de amoníaco ponemos 68. ¿Por qué? Porque el amoníaco genera mucho calor cuando comprime y hace que tengamos que usar lubricantes más viscosos para compensar esa elevación de temperatura. Un buen compresor de amoníaco, vamos a hablar de amoníaco porque ya sabemos que todos el 90% tiene amoníaco, por eso me centro tanto en el amoníaco. Yo ya trabajé con clientes que tenían propano también, en la lubricación de propano. Cuando hablemos de viscosidad, después les digo cuál es lo que vi de particular del propano y lo que me pasó, que tuve una experiencia con el tema de la viscosidad con ese gas. ¿Qué necesito? Que sea insoluble en el aceite, bajo nulo arrastre. O sea, ¿para qué? Para que por acá, que es el separador, no se me vaya aceite a la línea. Es un fundamental no tener consumo de lubricante por arrastre, que no se me esté yendo a la línea. Y bueno, generación de lacas, que ahora vamos a ver fotos de lacas, una foto bastante conocida en el ambiente. Compatible con otros aceites. Yo no puedo limpiar todo el sistema para cambiar de tecnología. Entonces que sea compatible si yo voy a hacer una mejora con lo que estoy
lo que estoy usando. Y bueno, el tema este es costos. Acá entra compras y hay que convencer a la compra que bajamos costos comprando algo más caro o más costoso. ¿Cómo se obtiene la base lubricante? Como todos sabemos, la base lubricante en general se obtienen del petróleo, tanto sintéticas como minerales. El proceso de minerales es el proceso que todos conocemos, con la torre de destilación, el hidrocraqueado y todo eso, y obtenemos una base mineral. Y el proceso de sintético podemos partir de un mineral y llegar a un sintético, pero sigue siendo mineral en lo que es definición, porque yo no hice ninguna síntesis, yo hice procesos y llego a un lubricante que llamo sintético. Hubo un juicio en Estados Unidos entre dos petroleras, porque una petrolera empezó a decirle sintético a un aceite que era mineral. Ahora lo vamos a ver, que sería grupo 3. Pero mucha gente lo llama sintético y en la góndola cuando encontramos sintético es mineral. Y no hay ningún proceso de síntesis en su obtención. Por eso, por definición, no sería sintético, pero por performance sí. Porque uno que produce por sintización de gas, que es el grupo 4, tiene casi la misma performance que uno que obtuve por refinaciones de grupo 3. Ahora lo vamos a ver. Esto es un cuadro general de lo qué mejora se tiene con una base sintética versus una base mineral. Acá hablamos solo de bases, ¿no? Y acá que vemos la famosa campana de Gauss que vimos todos, que digamos que el tamaño de partículas me determina la viscosidad, la capacidad de fluir. Estos son dos aceites que tienen la misma viscosidad, pero uno es mineral y el otro es sintético. Entonces yo tengo, en el mineral tengo más dispersión de los tamaños de partículas que en el sintético. Y vos me decís, ¿y eso qué? Bueno, eso hace que las partículas grandes tienen mucho impacto en el fluir a baja temperatura. Entonces, ese aceite va a tener un índice de viscosidad menor a baja temperatura, se me va a volver mucho más viscoso que el sintético cuando arranqué a temperatura ambiente de los dos de la misma viscosidad. ¿Y qué impacto tienen las partículas pequeñas? Que se evapora más, tiene más volatilidad, tengo más consumo. En el caso de un compresor puedo tener consumo porque tengo un mineral que tiene muchas partículas pequeñas, digamos, y se me está yendo a la línea porque se están haciendo gotas muy chicas y pasan el filtro coalescente que lo tenemos acá. Si quieren le hablo un poquito acá de cuál sería un poco el recorrido del lubricante en el compresor, o ya me parece que lo conocen, porque normalmente a veces explico todo este recorrido, pero me parece que ustedes lo reconocen más que yo, que están todo el día con el compresor. Esto sería la clasificación API del Instituto Americano del Petróleo de las bases lubricantes. ¿Cómo determinar qué es un mineral, qué es un sintético? Que nadie diga lo que quiera, porque yo digo, no, este es sintético, este mineral no. Entonces se hace una tabla con los índices de viscosidad, cómo varía la temperatura, cómo varía la viscosidad con la temperatura, el contenido de azufre. Esto es muy importante, sobre todo en los motores diésel, el contenido de azufre en un lubricante por el tema de que con el gasoil se me vuelve ácido sulfúrico con la temperatura, entonces la duración del aceite es mucho menor, y la duración del motor también es mucho menor. Entonces es muy importante esto en ese punto. Y los tenidos de saturado, o sea, cuántos contaminantes tengo dentro del lubricante. Y esto viene también de la mano de cuánto radical libre hay, cuánto oxígeno me va a tomar, cómo se me va a oxidar a lo largo del tiempo. Cuando el aceite va tomando oxígeno, se me va oxidando y va aumentando su viscosidad. Me cambia las propiedades iniciales, lo tengo que cambiar. Eso sería algo para tomar en cuenta cuando yo llego a cambiar. Estos tres son los que vimos que se obtienen de petróleo directo con el nafténico. El nafténico tiene el mismo proceso que el grupo 1, que sería el grupo 1, para que se den una idea, es un hidráulico 68 común, base. Yo esto dentro de un compresor no lo puedo poner,
porque tiene mucho contenido de parafinas, y las parafinas me van a armar un desastre en el evaporador. Entonces esto no se pone. Tengo clientes que por error, quiero creer, colocaron hidráulico 68 en compresores. Ha pasado. Por suerte fue agregado, no cambio completo. Después se vio en los análisis de aceite. Por los paquetes de aditivos te das cuenta que hay algo que no tiene que estar ahí. Y analizamos un poco con el jefe de máquina que había pasado y bueno, había un hidráulico 68 por ahí dando vuelta y se ve que a la noche, el del turno noche, estaba apurado, se había bajado el nivel y bueno, son cosas que pasan. Sí. Igual mejor que haya algo a que no haya nada, ¿no? ¿Viste? Yo cuando trabajaba mucho con automotriz recibía muchos llamados de gente que en la ruta se quedaba sin aceite y decía, y yo uso el aceite de la NASA, pero acá en la ruta no consigo. ¿Qué hago? No sé qué. Y no, y ponele un mineral, lo que consiga, un semi, lo que tenga. Es mejor que haya algo y que no haya nada. Cuando llegues a este y no, lo cambiás. Y entonces hay cosas que se hacen. No se va a romper habitualmente. No debería romperse. Pero a veces puede. Sobre todo, bueno, los nuevos, ¿no? Esto sería, todos estos que ven acá son compatibles entre sí. Hasta acá seguimos con esto es torre de destilación, para que más o menos se den una idea. Esto es el primer sintético, que es el que le dicen PAO, polialfalefina, no sé si lo escucharon nombrar. Sí. Esto se produce por síntesis de una molécula de carbono de gas. Entonces yo voy sintetizando la molécula de carbono de gas y voy armando las cadenas de los largos que quiero y ahí obtengo la viscosidad con cadenas iguales. Mucho alto índice de viscosidad. Pero este aceite tiene un problema. Es tan puro que no toma aditivos. Entonces cuando lo tengo que aditivar, tengo que mezclarlo con alguna otra base para que me ayude a la parte de solubilidad de aditivación. Ese es un problema que tenemos con este. Y los grupos 5, como se diría, todos los otros. Todos los otros. Donde hay muchos de refrigeración. ¿No ven que están los nafténicos, poliglicoles, ésteres, todos los otros? Síntesis de alcoholes, síntesis de muchas otras cosas. Bueno, acá para que se vea un poco de las bases, cómo se ven. Normalmente yo vengo diciendo que, porque trabajé mucho con automotriz, que el color no es un índice, pero en industrial sí, porque hay poca aditivación. Entonces al haber poca aditivación, la pureza de la base va asociada un poco al color. Porque cuando se oxidan se van poniendo más así, más oscurito, más amarillento. Nosotros puntualmente nosotros estamos trabajando con estas tres en amoníaco. Con estas tres bases en amoníaco. Esta es la que mejor tiene, que es el grupo 2+, digamos casi un grupo 3, porque es la que mejor costo-beneficio se obtiene. Costo-beneficio se obtiene lo que sería rendimiento. Por ejemplo, en cantidad de horas asociado también a la cantidad de horas del aceite en el equipo asociado a los preventivos que después tengo que hacer en el equipo. Porque también me cae justo con los preventivos. Porque si yo tengo que hacer, por ejemplo, vamos a decir, un preventivo a las 30.000 y tengo un aceite de 20.000 y tengo un aceite de 15.000, por decir números redondos, más fácil, me conviene que el de 15.000 es mucho más económico que el de 20.000. Voy a poner dos de 15.000 porque el gasto al final de aceite, en cantidad de aceite, va a ser el mismo. Porque voy a tener que hacer dos cambios y el preventivo. Entonces, por una de esas razones y por cómo se comporta, es el mejor costo-producto. Ahora hablemos un poquito de lo que hay en el mercado. Bases nafténicas. ¿Cuál es el nafténico? El Clavus, el YPF, todos los comunes que, bueno, ¿por qué se usó nafténico en frío? ¿Por qué se usó nafténico en frío como lubricante económico en un principio? Porque digamos, ¿puedo poner un hidráulico 68? No, por el tema de las parafinas. Entonces, como
El bajo punto natural de los nafténicos de congelamiento hizo que se utilice el nafténico en frío, con un bajo periodo de cambio, un alto periodo de cambio, se lo tengo que cambiar muchas veces. Pero tiene y bajo contenido de ceras, no hay parafinas. Pero tiene muchos problemas, lubricación pobre, alto contenido de carbón, genera mucho carbón, se pone negro, muy bajo índice de viscosidad, entonces cuando el compresor se me empieza a calentar, se me cae la viscosidad, me calienta más, me baja el rendimiento del compresor, porque una de las funciones del aceite es sellar, no me está sellando bien, entonces le tengo que dar más rosca al compresor, y entonces empieza mucha volatilidad, alto nivel de oxidación. Ahora vamos a ver una tablita, contiene aromáticos, debe ser cambiado, bueno, ya lo dije, y alta solubilidad en el automonítico, se me va mucho a la línea. Y cuando se me va la línea, después pasan, no sé si la sacaste vos la foto, ¿no? Nafténico es una base que se llama nafténica porque tiene cadenas cíclicas. Sí, tiene aminas, es una cadena cíclica. Yo la saqué de la presentación, no me quería ir a la química. Pero es una base nafténica que tiene una cadena que es así, tiene como un ciclo cerrado y después continúa. Pero también proveniente del petróleo, es mineral del petróleo. Se obtiene por un proceso similar, digamos, cuando llega a un tanque, por este lado sale nafténico, por este lado sale parafínico, básicamente, pero es de la misma origen. ¿Esta la sacaste vos, no? Sí. Sí, la sacó un mecánico. Esto es un problema, bueno, que tienen de la formación porque el aceite se va a la línea, se oxida, se flocula lo que le dicen y te forma todo esto. ¿Qué te hace? Te baja el rendimiento del evaporador. Yo tengo clientes que les pregunté en cuánta presión estaban, que usaban nafténico, y me llegaron a decir 17 kilos. Y que los domingos tenían que ir a la planta a purgar toda la línea y a calentar el evaporador para sacar todo lo que había ahí. Es un procedimiento todos los domingos cuando no están produciendo. Ventajas de las bases, bueno, parafínicas grupo 2 plus, grupo 3, nosotros trabajamos con las 3 y grupo 4, estas son las polivalefeinas. Es un excelente lubricante, tiene baja volatilidad, o sea, no se me va la línea, se mantiene. Muy bajo arrastre, bueno, no forma carbón o laca porque soporta la temperatura del compresor. Y al tener un índice de viscosidad mejor, que ahora lo vamos a ver un poco lo que es la viscosidad, permite que se calienta el compresor, me sigue manteniendo el sello, no me forma carbones y no se oxida. El aceite mineral cuando pasa los 60 grados se oxida al doble de la velocidad cada 10 grados. O sea, si yo tengo un aceite que me dura 1000 horas a 60 grados, a 70 me dura 500, a 80 me dura 250 y así exponencialmente va bajando la duración del aceite con la temperatura. Entonces, bueno, bajo punto de congelamiento. De última, si algo pasó a la línea, trabaja como un aceite con freón, vuelve al compresor, no se queda en el evaporador. Yo tengo un caso de un cliente que está evaporando a menos 40 y él estaba usando un aceite que floculaba, o sea, el punto de escurrimiento se le dice, de menos 30. Todos los domingos tenía que ir a calentar el evaporador para sacarle el aceite. Empezó a trabajar, yo le expliqué un poco, empezó a trabajar con el reflo que es menos 42, menos 45. Tuvo que cambiar 3 filtros porque el aceite tiene detergencia y limpieza, limpió la línea, cambió 3 filtros nada más y ahora no tiene que venir los domingos a hacer todo ese proceso porque el aceite, lo poco que se va y vuelve y no se queda y no le baja el rendimiento de los equipos. Porque eso entra en un ciclo, te baja el rendimiento del equipo, vos le aumentás los kilos, levanta más temperatura, se me va más, tengo más aceite en el evaporador, entonces tengo que levantar más y así terminas en 17 kilos. Sí, sí, y después no te da el frío. Eso es todo un ciclo.
los largos periodos de drenaje, bueno, buena estabilidad del cizallamiento. El cizallamiento es digamos, el corte de dos superficies que mantiene la lubricidad. No hay contacto de superficie. Ahora vamos a ver un poquito el tema de viscosidades. Y esto es una foto que me facilitó un cliente que desde 0 kilómetros, estos compresores, bueno, 0 horas, estos compresores funcionaron con reflo y este es el desarme de las 25.000 horas para cambiar rodamientos. Y vean el estado que está el equipo. Todo un equipo de 25.000 horas, se cambiaron los rodamientos y sigue funcionando. Se hizo una inspección, y bueno, rodamientos, los retenes, un montón de cosas, está el informe completo, ¿no? Pero esto para que vean cómo queda un equipo. Como nosotros sabemos que en estos equipos el aceite es fundamental porque me ayuda en la conexión macho-hembra para el conducido, entonces acá está trabajando el aceite en los tornillos para evitar el rozamiento y el desgaste, que no hay rayaduras ni nada. El aceite estuvo trabajando perfecto. Vamos un poco al concepto de viscosidad, que lo estuvimos nombrando, pero para que se entienda. La viscosidad cinemática, no entran fuerzas, digamos, es la capacidad de fluir en un tiempo determinado de un fluido. Tomamos como base el agua a 20 grados. Un centistock es el agua a 20 grados. 2 centistock sería 2 veces la viscosidad del agua a 20 grados. Ese es como si fuera un poco el centistock patrón, digamos, ¿no? Entonces, es la medida de resistencia. ¿Qué es lo que me da la viscosidad? ¿Qué parámetros cambian cuando yo cambio la viscosidad? ¿Qué depende de la viscosidad? Depende el espesor de la película del lubricante, la refrigeración, el sellado y el consumo y ahorro de energía. Entonces, yo tengo bajo sellado, por ejemplo, un equipo, tengo bajo sellado, un pistonero está perdiendo. Vamos a ponerle más viscosidad. Vamos a hablar por ahí de un motor que es más común y no entendemos. No, vas al del lubricentro, el mecánico. No, ponele 25-50 que esto va. Que va. Bueno, mejoré el sellado, ¿no? Pero ¿qué perdí? Aumenté el espesor de película lubricante, mejoro el sellado. Pierdo refrigeración, el motor trabaja más caliente. Y aumento el consumo. Eso es un poquito para que vean un ejemplo simple de cómo me puede variar cuando yo cambio las viscosidades. Las viscosidades ISO son las que le nombré recién, son medidas industriales. Normalmente cuando le hablan de ISO le hablan a 40. Si es a 100 lo tienen que aclarar. Por ejemplo, si me vas a pedir una viscosidad de ISO de un aceite a 100 grados porque yo quiero saber cómo se comporta a temperatura, tengo que aclarar que es a 100 grados. Si yo solo pongo ISO 68, es a 40. Y están normalizadas. 15, 22, 46, son normalizadas. No existen viscosidades que los fabricantes hacen fuera de lo que es la norma. En un momento, el gobierno, algunos se van a acordar, los jóvenes. El gobierno metió la pata y sacó un impuesto a las viscosidades ISO. No sé si hay. Entonces, ¿qué hicieron las petroleras? Sacaron el ISO 37, que estaba fuera de norma. Pero era como para vender el 32 y el 46 sin pagar impuestos. Lo sacaron de la norma. Eso pasó hace un par de años. Por eso hay. ¿Pasó? No sé si alguien se acuerda de eso, de haber escuchado el ISO, el 37. Si se fijan, hay algunas tablas donde los nombran. El 37 está fuera de norma, pero fue por un tema de impuestos. Bueno, en los aceites de motor no viene al caso, pero están acá para nombrarlo, es la viscosidad SAE, que es la viscosidad América del petróleo, que en realidad está asociada al ISO. La viscosidad SAE, cuando uno entra a la norma de SAE, te dice un aceite que tiene tanta viscosidad ISO a tanta temperatura. Eso es. Y lo mismo con lo que es engranajes automotrices. Incluso la SAE es mucho más amplia. Un SAE 90, cuando ves la viscosidad, hasta cubre 2 o 3 ISOs.
Entonces, cuando a mí me piden de una industria, no, yo le pongo SAE 140, SAE 90, digo, pero ¿cuál le estará poniendo? Porque puede ser un 320, un 220, pueden ser varios. Entonces, a veces menos específica para lo que es el tema automotriz. Incluso yo andaba con 15W40, yo me había preparado en el laboratorio 15W40 en los extremos, o sea, lo más liviano y lo más pesado dentro de norma, y visualmente ya notabas la diferencia. Para que se note visual, es bastante la diferencia. Ahora vamos a lo que nos importa, la viscosidad en el compresor. Los fabricantes de compresores piden, esto es un manual de uno, puede ser puntualmente, esto es más genérico, que los rodamientos estén entre 10 y 20 centistock, que los rotores tengan 100 centistock y los sellos entre 4 y 15 centistock a temperatura de trabajo. Por eso, nuestro reflo cumple con estas normas siendo un 58. Se llama reflo 68, pero es 58. En la ficha lo especifica. ¿Por qué? Porque tengo ahorro. Tengo ahorro, estando con menos viscosidad, como habíamos visto antes, tengo ahorro de energía. Y esto es un manual que pide entre 13 y 40 centistock cuando está la temperatura del compresor. Básicamente sería un poco eso. Y acá está la vida del equipo, sobre todo en los rodamientos y en los rotores. En realidad también en los rodamientos, porque si primero se me rompe el rodamiento, atrás viene el rotor y un sello por ahí me pierde aceite y puedo reponerlo, pero si se me rompe un rodamiento viene toda la catástrofe, viene en cascada todo. Y acá cómo se comporta los aceites a lo largo del tiempo con la viscosidad. Los nafténicos vemos que entre 1000 y 1500 horas ya la viscosidad, acá tenemos los ISO, ¿ves? Acá está el 60, arrancamos todo prácticamente de lo mismo, 68, 58, simplemente está a modo gráfico, no es exacto, ¿no? Y en este periodo de tiempo el nafténico empieza a oxidarse, empieza a tomar y se me aumenta la viscosidad rápidamente, entonces lo tenemos que cambiar. Incluso en estos puntos es cuando más genera lacas y barniz. Y este es un caso nuestro del reflo en una empresa cervecera argentina, que, bueno, acá me quedo medio abajo, que en un compresor de promedio de consumo 300 kilowatts, acá, bueno, esto ya aumentó, creo que es 0,17 ahora. Sí, déjalo ahí porque va a seguir. En un año, que bueno, son 8000 horas más o menos en promedio, el ahorro, el costo de energía en ese compresor es $460.000 por el que no lo ve. Sería los kilowatts del motor por 8760 horas, por el costo son $460.000 totales del equipo. Cuando se tomaron los consumos anteriores a cambiar el lubricante y los consumos posteriores, se notó un promedio de ahorro del 3%, que lo multiplicamos por 0,03 del consumo, es un ahorro de 13.800, acá hay alguno de compras, ahorro con un aceite más caro, pero ahorramos $13.800. El aceite salió gratis. Y ese es un poroto que se puede ganar mantenimiento. ¿Qué? Después que te mató compras. No. Sí, pero esta referencia es solamente en lo que es la electricidad. Sí, no, después... Vos fijate que después... No, pero pará porque sigue. No sé cada cuánto están cambiando el de por Shell eso, o el frigorífico 68. Por eso sigue acá. Meses, más o menos. Acá sigue. Le acá sumás está la todo, inflación y acá demás. están todos los costos asociados al mantenimiento del compresor. Entonces vos cargas costo de filtros, cuántos filtros cambio, hora hombre. Si alargo o no al poner un mejor aceite, puedo alargar el overhaul o los preventivos. O sea, hay un montón de costos otros asociados ocultos, aparte del de la energía. Pero ya con la energía salimos hechos. Incluso también salimos hechos con lo que comentaba acá el compañero. En la cantidad de más horas que dura el equipo. Incluso tengo clientes que
han sacado el aceite, lo han filtrado, han hecho el mantenimiento y lo han vuelto a cargar y llegaron hasta 60.000 horas porque no tenían ningún contaminante en una instalación bien prolija. Una muy buena práctica que tienen algunos clientes es tener un carrito con filtros de alta eficiencia y cargan los compresores del tambor al equipo a través del filtrado. Descargan, lo cargan en un contenedor, lo vuelven a pasar y lo vuelven a cargar. O sea, hacen un filtrado cada tanta cantidad de horas, ellos ya lo tienen estipulado, como están trabajando, y están filtrando también externamente los equipos. O sea, eso también es una buena práctica. Una duda que lo explicaste, en un gran sistema de refrigeración, una gran industria, una gran planta, vos podés ir agregando el aceite paulatinamente, o sea, de a 200 litros, no tenés que hacer el cambio total. No. Incluso hasta algunos clientes yo se los recomiendo. Porque empieza a hacer limpieza y en un cambio total en la línea es mucho lo que puede volver. En este cliente, bueno, que lo hicimos, fue en un compresor de 200 litros, más o menos, le faltaban 100 litros, cargamos 100 litros arriba. Él usaba un grupo 2 convencional y cargamos el grupo 2 Plus. Y la limpieza que le hizo le tapó 3 filtros. 3 filtros le tapó. Y lo recomiendo. En otro cliente lo hicimos de otra manera, con un procedimiento se llevó un aceite que nosotros tenemos que es puro aditivo de limpieza. Es el aditivo que se usa para detergencia, de limpieza y dispersancia, lo que mantiene en solución, las partículas, todo es puro. Se le carga en un 5% al aceite que está en el compresor, sin cambiar. Se lo deja 48 horas limpiando con el aceite viejo. Esto es cuando no hay tiempo de limpiar, se usa también en sistemas hidráulicos. Se deja 48 horas, hay que tener filtros a mano, porque se tapan. Y después se carga con el aceite nuevo después de haber hecho todo ese proceso. Se puede hacer de las dos maneras y hay que ver también la instalación. Si es de límite más o menos es 5 años, una instalación de más de 5 años o una instalación de 30 años que tiene un montón de suciedad. Porque yo el compresor, sí, lo voy a desarmar, lo puedo limpiar, pero lo que andan... Incluso, este es un caso extremo para aire, ¿eh? Este es un caso extremo para aire. Tornillo que no lleva chiquito, que lleva, ¿cuántos? No me acuerdo si llevaba 18 litros, 16 litros, tornillito. Se desarmó, se hizo todo el overhaul, se le cambiaron todos los rodamientos, se limpió, se puso en potasa. Se puso en potasa el intercambiador, que es importante, de calor al refrigerador. Y se le puso un aceite de grupo 5, poliglicol, que es incompatible con el mineral. Cuando es incompatible es que la mezcla de los dos tienen una performance inferior al peor de los dos. O sea, cuando yo digo que es compatible es la performance de un aceite y la performance del otro, los mezclo, me dan el medio. Eso es compatibilidad. Incompatibilidad es que la mezcla me da bajo. O sea, tengo un peor rendimiento. Lo que dicen vulgarmente es se corta. Generalmente en este caso lo que hace es forma laca, pero mucha laca, mucha. Tanta laca que se tapó a las 100 horas el filtro coalescente y empezó a salir aceite por las líneas. Pero el compresor había sido limpiado, había puesto en potasa, todo. El carbón que quedó, porque era un compresor viejo, el carbón que quedó depositado en el intercambiador de calor fue suficiente para decir, te lo pongo entre comillas, para cortar el poliglicol y que en 100 horas ese compresor haya que desarmarlo. Muchas gracias y preguntas. Pues...